y vamos a hablar del acelerómetro. Compartir. Bueno, ¿pueden ver todos? Sí. Bien. Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito del acelerómetro. O sea, porque ya hasta ahora vinimos hablando mucho, o sea, ya hablamos de los teclados, hablamos de las entradas. Ahora hablemos de los sensores, ¿sí? El acelerómetro, inicialmente, bueno, es uno de los sensores que tenemos dentro de la mayoría de los equipos móviles, ¿sí? Es muy importante, como ya les dije anteriormente, les recomiendo que se descarguen en su celular la aplicación SensorBox para ver cuáles son los sensores que tienen disponibles dentro del dispositivo. Pero básicamente el acelerómetro es como prácticamente toda la gama de celulares. Es un sensor bastante común. Es muy raro que no lo tenga, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve el acelerómetro? Bueno, si vamos a decirlo de una manera muy simple, es para censar aceleraciones. O sea, para poder establecer ¿qué cosa? Y el movimiento de un dispositivo a través del espacio, ¿sí? O sea, ¿y en qué se basa el dispositivo? Porque acá es donde empieza un poco el juego de cómo es que funciona. Bueno, primero y principal, se basa en el movimiento o el cambio de posición del peso que va a tener una masa, ¿sí? La masa que puede tener el aparato es lo que se utiliza, o sea, el peso de la masa es lo que se utiliza para poder definir un valor. ¿Está? Muchos utilizan, ¿qué cosa? El cambio, la diferencia gravitacional, ¿sí? Para poder establecer ese valor de desplazamiento. Dicho de otra manera, lo que se está buscando, lo que se busca a través del acelerómetro, es detectar cuál es la variación que voy a tener de un dispositivo de un punto a otro, ¿sí? ¿Cuánto se desplazó? Esperen que me pasé de diapositiva. Bien, fantástico. Entonces, hay tres tipos de acelerómetros. Uno que es del tipo piezoeléctrico, otro que es por efecto de Hall, o sea, se llama así, y el último que es por acelerómetro de condensador, o también conocido de capacitor. ¿Cuáles son los usos? ¿Sí? ¿En qué se usa esto? Bueno, a nivel científico se hacen mediciones de laboratorio, se hacen mediciones que son bastante específicas, ¿sí? Cuando en usos medicinales, o sea, de investigación medicinales, o sea, hacen, por ejemplo, análisis de movimientos en silla de ruedas o se lo establece a personas, se le pone un acelerómetro a personas con movilidad reducida, ¿sí? Con lo cual ahí tienen otro punto, ¿sí? A nivel biológico, también se determina, se usa para medición de patrones de movimiento, o también puede ser, por ejemplo, para las personas que corren, que hacen running, para saber cuánto se van desplazando, ¿sí? En el espacio, ¿sí? Para poder establecer. Ustedes vieron esas aplicaciones que se ponen el celular colgado en el brazo, en alguna parte del cuerpo, empiezan a correr, y después cuando terminan dicen, bueno, recorriste, no sé, 4 kilómetros. ¿Sí? Bueno, eso es gracias al acelerómetro, que va detectando esa variación, ¿sí? Y a nivel tecnológico, bueno, establece los cambios de movimiento, o sea, los cambios de posición del dispositivo. O sea, que es lo que detectan la traslación. Y ustedes recordarán, en videojuegos, uno de los factores importantes, una de las transformaciones importantes, ¿cuál es? La traslación, el traslado. ¿Está? Hasta acá no hay ningún tipo de misterio. Ahora, pasemos técnicamente a qué es cada cosa. Bueno, primero el acelerómetro que tiene que ver con la piezoelectricidad,
¿sí? Entendamos qué es piezoelectricidad. Piezoelectricidad, si ustedes ven ahí el dibujito, ¿sí? Primero principal que es un fenómeno que se da en determinados cristales, ¿sí? Cuando estos cristales se comprimen, o sea, se empiezan a tensar, empiezan a generar diferentes cargas eléctricas en la superficie, ¿sí? Entonces, si bien es mecánico, ese proceso mecánico genera pulsos eléctricos, que esos son los pulsos eléctricos que se pueden tomar a través de un osciloscopio, que se pueden medir a través de un voltímetro, ¿sí? ¿Hasta acá queda claro esto? Yo tengo una duda. Sí. ¿El acelerómetro que todo en uno lo tiene el dispositivo o son tres cosas distintas? No, el acelerómetro es todo, a ver, es todo un sensor que tiene el dispositivo adentro. Ah, bueno. O sea, No están aparte. ok, acá estamos hablando a líneas generales, o sea, hay tres tipos de acelerómetros, ¿sí? El que dijimos anteriormente, los piezoeléctricos, los de efectos de Hall y los de capacitor o condensador, ¿sí? Acá hablamos de los que son piezoeléctricos, ¿sí? Para entender qué es piezoeléctrico tenés que entender qué es la piezoelectricidad, ¿sí? Dicho de una manera muy, muy sencilla, es la electricidad que se genera a través de la compresión de determinados cristales, ¿sí? O sea, vos comprimís determinados cristales y generan en la superficie, ¿qué cosa? Una carga eléctrica, que puede ser medida, ¿sí? Esta, este tipo de herramienta, de, este tipo de instrumentos se utiliza para construir acelerómetros. Por eso son acelerómetros de piezoelectricidad. Y bueno, si ustedes pueden ver, esperen que voy a correr esto a donde no moleste, acá tienen un ejemplo, una fotito de lo que sería un acelerómetro de piezoelectricidad, ¿sí? Ahora, ¿de qué están hechos? De circonato de plomo. ¿Están? Bien. Como ven, era lo que dijimos anteriormente. Ahí el retículo cristalino, estamos hablando de qué, del cristal de la piezoelectricidad, ¿sí? Es lo que produce justamente esa carga eléctrica, ¿sí? A la fuerza, o sea, ¿y dónde está el secreto de esto? Ustedes van a tener una fórmula, esperen que se los voy a hacer así. Hay una fórmula que va a estar dada en que la fuerza va a ser igual a, a la masa sobre la aceleración, si mi memoria no falla. Tal vez es al revés, ¿sí? Entonces, en función de esto, ustedes pueden llegar a saber cuál es el resultado. O sea, esta es la ecuación que se utiliza para estos tipos de dispositivos, ¿sí? En función de la fuerza y la masa que tiene el sensor, detectan qué cosa, la aceleración que se va produciendo. O sea, es todo en función de una compresión, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá queda claro más o menos? Sí. Yo tengo una duda. O sea, cuando vos le mandás una señal tocando la pantalla, esta señal de No, fuerza, no, vos no mandás ninguna señal. Vos no mandás ninguna señal. ¿Te acordás que inicialmente que dijimos que la clave dónde está en el acelerómetro? En el peso. El peso, o sea, hay una fuerza que es universal, ¿sí? Que lo que hace que es que justamente todo se atraiga al centro de la Tierra, conocido como fuerza de gravedad. ¿Estamos de acuerdo? La fuerza de gravedad es la que establece en función de la masa, ¿qué cosa? El peso que va a tener dicho elemento, ¿sí? Entonces, vos sabés que la fuerza de gravedad es una fuerza constante, ¿sí? Y todo dispositivo va a tener un peso. Cuando vos desplazás un dispositivo, ¿sí? Cuando vos movés el acelerómetro, ¿qué es lo que genera? Genera una vibración. ¿Por qué? Porque vos estás alterando, aplicando una fuerza de movimiento, ¿sí? En otro sentido, en algún sentido, no en otro, porque podés hacer tranquilamente que el dispositivo vaya hacia abajo. Pero cuando vos varías justamente, cuando le aplicás una fuerza a cualquier elemento, ¿qué es lo que sucede?
sucede que vas a tener una vibración, vas a tener un diferencial. Ese diferencial es lo que el acelerómetro, ¿sí?, detecta por medio de ¿qué? De esa compresión. Y esa compresión, ¿qué es lo que te va a estar dando? Te va a estar dando ese desplazamiento de un lado para el otro, ¿sí? Eso es lo que hace el acelerómetro enfocado, o sea, el que es el piezoeléctrico, ¿sí? Vos le aplicás una fuerza que movés del punto A al punto B, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, a donde sea, estás aplicando una fuerza adicional a ese instrumento. Entonces, ahora sí, eso se puede censar, el acelerómetro se comprime y en función de la fuerza que vos le aplicaste es el valor que se obtiene, en función del eje que lo hayas movido. Entonces, si tu celular es más pesado, para lograr tal puntaje tenés que aplicar más fuerza que otros celulares. No es que tenés que aplicar más fuerza, Chicho. No, vos no aplicás la fuerza, ¿entendés? ¿Cómo se aplica la fuerza? Yo me pongo el celular en el bolsillo, el celular está quietito, ¿sí? Va a seguir teniendo el mismo peso, la fuerza que va a tener va a ser la que es correspondiente al peso del equipo, por ende, no va a tener variación, ¿sí? No va a tener variación. Ahora, yo doy un paso adelante con el celular en el bolsillo, el celular se está desplazando gracias a la fuerza que yo ejerzo con mi cuerpo hacia una determinada dirección, ¿sí? Entonces, además de la fuerza de gravedad que ya está, que es propia de la masa, obtiene una fuerza adicional que es la de desplazamiento. Y esa es la fuerza que va detectando que hay una vibración y hace que los cristales se compriman y ejerzan, o sea, y que generen esa electricidad sensible al movimiento que estás haciendo. Y este acelerómetro vendría a ser como una aceleración que aplican en los autos, por ejemplo. Es una aceleración, punto. O sea, es un desplazamiento que se tiene en todo, ¿sí? El acelerómetro es el sensor que se encarga de detectar y poder medir, ¿sí? Porque esto es un factor de medición, ¿sí? Que se pueda medir esa diferencia. ¿Queda claro? O sea, es medio complejo el tema, ¿sí? Hay mucha tela para cortar, pero tienen que entender más o menos qué es lo que es, ¿sí? Para saber qué es lo que van a usar después. Tan simple como eso. ¿Está todo? ¿Todos me siguieron el hilo de esto? Sí. Sí. Bien. Bien, fantástico. Entonces, si ustedes se fijan, o sea, ¿qué es lo que se usa para medir con el acelerómetro? Y se utiliza para medir la velocidad y el desplazamiento, o sea, cuánto se desplazó y a qué velocidad. ¿Sí? Esas dos cosas se pueden medir gracias al acelerómetro, ¿sí? Trabajan, esto ya es un dato más de color, ¿no? Trabaja de 2 Hz a 10 kHz, el intervalo de frecuencia. Y los acelerómetros, que ahora sí son electrónicos, permiten medir 1, 2 y hasta 3 dimensiones. Este que se ve acá en la foto, que es mecánico, solamente una. ¿Está? Bien. Tan simple como ese. Ahora, hay otro tipo de acelerómetro que se lo conoce como efecto de Hall, ¿sí? Que el efecto de Hall se produce, ¿sí? Ustedes tienen la separación de un campo eléctrico, ¿sí? Ustedes tienen un polo norte, un polo sur, ponen dos imanes. En el medio hay un campo, ¿sí? Un campo magnético. Y ahora, cuando se genera o tienen un impulso eléctrico, ¿sí?, perpendicular a ese campo magnético, ¿sí?, es donde se genera el efecto de Hall, ¿sí?, el campo de Hall. Entonces, para este tipo de fenómeno, ¿sí?, también se generaron, o sea, se crearon nuevos sensores de acelerómetro, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que trabaja esto? Porque en la medida, o sea, todo juega con el peso y la vibración, ¿sí? Cuando ustedes desplazan algo, vibra.
Entonces, si ustedes tienen, si se fijan acá la imagen, que yo tengo de manera perpendicular a este campo magnético un impulso eléctrico, cuando esto vibra, lo que hace es ir detectando, o sea, lo que empieza a suceder es que el campo magnético empieza a variar. Y estos acelerómetros establecen ese desplazamiento por medio de ¿qué? De censarle las variaciones del campo magnético, ¿sí? Que se conoce como, o sea, efecto de Hall, ¿sí? Básicamente de eso se trata este tipo de acelerómetros. Otro tipo de acelerómetros fueron los que mencioné anteriormente, los que son de condensador, o si lo ven desde el punto de vista inglés, de los capacitores. Entender qué es un capacitor en líneas generales, ustedes tienen que entender que el capacitor es un instrumento de electrónica que tiene dos placas, ¿sí? Dos placas, y en el medio hay un material dieléctrico, que esas capas están separadas por este material. Ahora, cuando una se polariza, ¿sí? Se carga, empieza a pasar electricidad a la otra placa, ¿sí? Sirve para hacer timer, sirve para hacer ese tipo de instrumentos. Ahora, lo importante de esto, que también se utiliza para poder agarrar y hacer acelerómetros, ¿sí? Esperen que vamos a cerrar esto. Ahora, justamente también, otra vez, el factor peso, el factor masa sísmica y la corriente que circula a través de este capacitor es lo que va a hacer posteriormente detectar esas diferencias de tensiones, esa diferencia de desplazamiento que voy a tener de un lado al otro, ¿sí? Estos son los tres tipos de acelerómetros que vamos a tener, ¿sí? Actualmente, todos los acelerómetros que se utilizan en chips de silicio ya tienen toda la electrónica y todo el dispositivo adentro y sensan los tres ejes. Entonces ustedes no van a tener ningún tipo de problema a la hora de desarrollar una aplicación móvil porque saben que los tres ejes están cubiertos, ¿sí? O sea, básicamente se utiliza lo que se conoce como tecnología MEMS, ¿sí? Que son mecanismos microelectromagnéticos para poder hacer este sensado, ¿sí? Y obviamente hay muchos dispositivos que hoy en día también utilizan el calor para poder establecer estas diferencias de aceleración, ¿sí? O sea, básicamente esto es lo que hay, y esto es con lo que van a trabajar, y esto es lo que tienen que utilizar. Una consulta. Sí. Con el tema del calor es cuando, para reconocer si es un ser vivo o no. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El acelerómetro lo único que detecta es cuando un dispositivo se mueve de un punto A a un punto B, nada más. O sea, en qué dirección se mueve, o sea, cuánto se desplaza en un determinado eje. Nada más. Ni más ni menos. ¿Sí? Y esta información que genera, o sea, los GPS utilizan eso, un No, acelerómetro. el GPS es una cosa completamente diferente. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Bueno. El acelerómetro solamente detecta el dispositivo. El GPS triangula en función de al menos 3 satélites que esté detectando, ¿sí? Para establecer una posición. Nada más. Pero si comparamos con el juego Pokémon GO, ¿qué está tomando? La información de... No, pero el Pokémon GO es otra cosa. O sea, el acelerómetro y el GPS son complementarios. Ya vamos a entrar en tema de GPS, ¿sí? Hoy no, déjalo ahí porque quiero que se queden con lo de acelerómetro. El GPS triangula coordenadas dentro de la Tierra, ¿sí? Acá vos no tenés coordenadas, acá vos tenés desplazamiento en X, Y y Z, ¿sí? Okay. ¿Y qué se utiliza? Input.acceleration, que es el que se encarga de decir cuánto se desplazó en X, en Y y en Z. Ni más ni menos. Entonces, ustedes pueden censar esto, pueden hacerse una pequeña app que simplemente muestre los valores de X, Y y Z e ir mostrándolo a través del tiempo. ¿Sí?
O sea, y pueden ver cómo desplazan el dispositivo y ese dispositivo se mueve. Y acá les voy a dejar un código, ¿sí? En el cual pueden ver cómo, lo importante de acá es cómo se obtiene este valor de aceleración. ¿Sí? Si ustedes esto lo aplican y después lo muestran, pueden ver cómo pueden ir, cómo se va desplazando el dispositivo en la medida que ustedes se mueven. Ni más ni menos. Bueno, ¿quedó claro esto, señores? Sí. Bien. Sí. Ahora Sí. yo voy a dejar de grabar, voy a subir estos videos y voy a ver las personas que tengan problema todavía con el tema de la configuración Android Studio. del Android Studio. ¿Estamos? El resto ya pónganse a desarrollar el tema del juego. Yo Sí, tengo un yo- problema yo- con mi proyecto. Bueno, en un momento voy a ir haciendo hangout con cada uno de ustedes de los que tengan ¿Te puedo problemas. hacer una consulta? Sí, Con el tema del presente. Yo te lo mandé la clase pasada, pero no recibí como ninguna respuesta. ¿Vos lo recibiste mi mensaje? sí, 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 Ah, sí, ok, buenísimo. Está sí, bien, sí, ya gracias. está. No, de nada. Así que bueno, cortamos acá y ahora en 2 minutos ya lo llamo. Sí, a Dale. Weather era uno el que tenía problema, Wenner. Así que ya voy con ustedes.